Hola, ¿qué tal, compañeros y licenciada Selene Domínguez Boer, tutora del módulo 300 del campo aplicado de la psicología de la salud? Mi nombre es María de los Ángeles Juárez Acosta, pertenezco al grupo 9324 y en esta ocasión voy a llevar a cabo mi exposición sobre 4 temas principales que revisamos durante la lectura del texto de Pérez, que lleva por título Relación entre comportamiento y salud. Dividí mi presentación en cada uno de estos temas, que son el de personalidad y enfermedad, estilos de vida y salud, la discriminación del riesgo y por último la conducta de enfermedad, donde principalmente hablaremos de los conceptos a que nos hace referencia nuestro texto. Espero ser lo más clara posible en mi exposición y que esta a su vez sea también de su agrado. Bueno, para hablar acerca del primer tema de personalidad y enfermedad, voy a comenzar mi exposición refiriéndome acerca de los 3 modelos de relación entre la personalidad y la salud, centrados en los rasgos de personalidad y propuestos por Schultz y Rittenhouse en el año de 1990. Antes que nada, quiero mencionar que estos 3 modelos intentan explicar la relación que existe entre el comportamiento de los individuos y su estado de salud a partir de sus rasgos de temperamento y carácter, que influyen considerablemente en la forma en que las personas se comportan y por lo tanto esta conducta determina sus niveles de salud. La explicación a este respecto básicamente se centra en 3 factores relacionados con la personalidad. El primero de ellos es el de la personalidad como factor que induce la hiperactividad del individuo, es decir, que cada persona tiene una forma particular de reaccionar ante determinadas situaciones estresantes y esto a su vez se va a reflejar en su actividad fisiológica, en las respuestas del sistema autónomo, tanto en los sistemas simpático como parasimpático, y también en la respuesta del sistema neuroendocrino. Este tipo de respuestas pueden verse claramente reflejadas en los niveles, por ejemplo, de la presión sanguínea, de la tasa cardíaca, la sudoración, dilatación de pupilas, etcétera, que actúan como marcadores psicofisiológicos referentes a los niveles de respuesta ante las situaciones que se presentan. El segundo modelo explicativo es el de la predisposición constitucional. Este modelo se basa en la fortaleza o debilidad física innata que tienen las personas, es decir, genéticamente cada individuo tiene una predisposición para adquirir con mayor o menor probabilidad determinadas enfermedades, independientemente de su personalidad. Los postulados de este modelo indican que la personalidad propiamente tiene su origen de carácter constitucional, es decir, en nuestro organismo, y que a su vez esta predisposición constitucional puede aumentar la susceptibilidad del individuo a los patógenos externos y al daño de sus órganos propiamente. El tercer modelo de estos autores es el de la personalidad como causante de las conductas de riesgo, en donde se hace énfasis en la importancia de los rasgos de personalidad de los individuos como causantes de exponerse a situaciones que ponen en riesgo el estado de salud e inclusive podría llegarse a dar el caso poner en riesgo pues la vida de las personas. Como pudimos observar, los 3 modelos están interrelacionados. Por ejemplo, si un individuo genéticamente hablando tiene predisposición hacia la diabetes y una vez desarrollada la enfermedad, el individuo también desarrolla una personalidad tendiente a la ansiedad, a la preocupación, etcétera. Esto a su vez podría ocasionar reacciones fisiológicas que no contribuyeran en la mejora de la salud de esta persona.
Esto nos da como consecuencia, entonces, un modelo que englobaría a los tres anteriores, conocido como el modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial propiamente nos explica de forma holística los factores contribuyentes en la salud de los individuos. Por un lado, contempla los macroprocesos, es decir, todo aquello que rodea al individuo, llámese su contexto social, el ambiente físico, su ambiente familiar, sus circunstancias económicas y demás, como influyentes en su estado de salud. Por otro lado, considera todos aquellos factores relacionados con los microprocesos, es decir, todo lo que compete propiamente al individuo de manera interna, ya sea biológica, fisiológica, psicológica o emocional. Debido a esto, es de esperar que para el modelo biopsicosocial el concepto de salud esté centrado en la armonía entre todos los factores contribuyentes. Es decir, que entre mayor armonía entre los macro y microprocesos, mejor estado de salud vamos a tener. De aquí parte la importancia de la promoción de la salud, tanto física como emocional y psicológica. Bueno, una vez que hemos revisado los modelos explicativos acerca de la relación entre la personalidad y la salud, podremos también revisar una de las disciplinas que integra estos postulados. Estamos hablando aquí del campo de la psiconeuroinmunología, la cual se encarga del estudio de la relación entre la conducta, el cerebro y el sistema inmune. Esto puede explicarse a través de tres tipos de relación. La primera es la relación que guarda el sistema neuroendocrino con el sistema inmunológico. La segunda es la relación entre el sistema nervioso central y el sistema inmune. Y la tercera, por la percepción de los estímulos estresantes, que está ligada a la personalidad de los individuos. Es decir, por la interrelación que guardan los sistemas neuroendocrino, el inmunológico, el sistema nervioso central y los rasgos de personalidad, que a su vez están relacionados con la conducta. De esta explicación general podemos partir también para explicar la conexión que existe entre la activación fisiológica y el funcionamiento del sistema inmune, y de cómo determinadas variables o factores psicológicos pueden influir en el sistema inmune también, y cómo ciertas condiciones, como por ejemplo el estrés, está asociado con la secreción de hormonas que actúan como depresores del sistema inmunológico. A su vez también se estudia la transmisión de neurotransmisores, valga la redundancia, y hormonas que aumentan o deprimen el sistema inmune, y cómo el sistema inmune segrega sustancias que son devueltas a nuestro cerebro. Bueno, ahora vamos a pasar a revisar algunos aspectos conductuales propiamente que influyen de manera determinante en el nivel de salud de las personas, y vamos a empezar por hablar del estilo de vida saludable. Nuestro estilo de vida abarca todas aquellas conductas que llevamos a cabo de manera cotidiana y que finalmente contribuyen ya sea en beneficio o deterioro de nuestra salud. Por ejemplo, dentro de nuestro estilo de vida hablamos de nuestros hábitos alimenticios, de nuestros hábitos de activación física, de las horas de sueño que tenemos diariamente, de nuestros tiempos de descanso y de esparcimiento, ya sea individuales o familiares, de las sustancias nocivas para la salud que consumimos, de la rutina diaria que llevamos a cabo, hablando de nuestras obligaciones laborales, escolares o familiares, y los niveles de ansiedad o estrés que se nos van presentando diariamente. A este respecto, tanto Matarazzo como otros investigadores del tema han reportado resultados referentes a diversos estudios llevados a cabo en comunidades donde las costumbres que adoptan los integrantes de estas sociedades influyen dentro de las actividades cotidianas, y estas a su vez contribuyen a que dichas comunidades en particular reporten niveles de salud mucho más favorables.
Ahora bien, dentro de los patrones y pautas de comportamiento que están relacionados con la salud, en el texto de nuestra referencia podemos observar que se mencionan por principio de cuentas el sentido de coherencia, que fue reflejado en los estudios llevados a cabo por Antonovsky y que se refiere a la capacidad de las personas para manejar sus problemas. Y esto a su vez las prepara para enfrentar a todos aquellos agentes patógenos, ya sea psicológicos o microbiológicos. Es decir, que si el sentido de coherencia de una persona es bajo, esto va a resultar también en un nivel bajo de salud. Otro aspecto a este respecto es la fortaleza, la cual nos es explicada por Rodin y Salovey en 1989, como la disposición de las personas para enfrentarse a dificultades que se presentan de forma optimista, lo cual nos sirve para amortiguar los efectos nocivos, por ejemplo, del estrés. Esto lo vemos reflejado muy claramente en la frase cotidiana que utilizamos de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Una persona optimista seguramente tenderá a ver lo bueno dentro de lo malo, y esto le va a ayudar a enfrentar su problemática de una manera más tranquila y repercutiendo muy probablemente en su estado de salud de una manera más positiva. El tercer patrón de comportamiento es la sensación de control, que es definida como la posibilidad de elección y desempeño de la responsabilidad por los autores Rodin y Langer en los años de 1976 y 1977. Estos autores revelaron, gracias a algunos estudios que llevaron a cabo, la influencia que tiene esta sensación de control en las conductas relevantes de los individuos. El locus de control es un constructo formulado por Levenson, Wilson y De Bellis, que hace referencia al tipo de control que pueden tener las personas. Esto a su vez lo dividieron en tres tipos. El primero que se menciona es el locus de control interno, que se refiere al control que cada persona tiene sobre su propia salud. El segundo es el locus de control externo, donde se le atribuye la responsabilidad de la salud a los profesionales de la salud propiamente, no al individuo. Y en tercer lugar sería el descontrol, donde la salud es vista como una cuestión debida al azar y no debida a factores ni internos ni externos. Bueno, ahora que hemos visto algunos patrones de conducta relacionados con la salud, vamos al tema de la discriminación del riesgo. Y propiamente comenzaremos por revisar un fenómeno que ha llamado mucho la atención dentro del mundo científico y que ha sido estudiado de diversas formas y al que también se le han dado diferentes nombres, y es el de la insensibilidad al riesgo. Aquí podemos observar precisamente la insensibilidad de algunas personas para detectar aquellos factores que son riesgosos para la salud, y también la nula presencia de conductas de prevención. Estos individuos, al parecer, carecen de lo que es definido por Ziofi como conciencia somática, es decir, la percepción que se tiene sobre las señales y los síntomas del propio cuerpo y cómo el individuo interpreta y responde a estas señales. Relacionado con esto, tenemos también la teoría de la autoconciencia formulada por Duval y Wiklund, de donde se desprende el concepto del autoconocimiento y de donde surge también la premisa de que una persona, entre más conocimiento tenga de sí mismo, podrá ser más precisa en su percepción e interpretación acerca de sus estados internos y por consiguiente va a poder también observar un mejor estado de salud. Sin embargo, nuestra lectura nos hace mención que esta percepción e interpretación de los estados internos puede estar sujeta tanto a la adaptación del individuo a estos estados como a sesgos en la interpretación que haga de los mismos. Y esto último depende de las condiciones externas o el contexto en el que está situada la persona y el nivel de estimulación que va recibiendo de su medio.
Hablando del tema de la discriminación de las señales internas de nuestro organismo, Pennebaker nos propone una tipología para diferenciar 4 tipos distintos de personas. El primero se refiere a las personas con incapacidad total para percibir los síntomas de la enfermedad. El segundo tipo son las personas que sí logran percibir los síntomas, pero no nos informan acerca de ellos, no tienen la capacidad de reportarlos. El tercer tipo lo formarían las personas que perciben e informan sus síntomas, pero de manera equivocada. Y finalmente están las personas que perciben e informan correctamente de los síntomas que presentan. Un instrumento útil que podríamos utilizar para medir precisamente la capacidad de las personas para percibir e informar sus síntomas es el cuestionario Peel, por sus siglas en inglés, donde las personas puntúan sus percepciones respecto a diversas sensaciones y síntomas corporales. Bueno, posterior a la interpretación de las señales y síntomas que haga cada persona, se va a presentar también la valoración del estado interno o del estado de salud, y de aquí la decisión de buscar ayuda al respecto. Esto dependiendo de la severidad de los síntomas. Esta conducta de petición de ayuda se va a ver influida por diversos factores, según lo señala Leigh y Reiser. Un factor propiamente es la percepción de los síntomas y las enfermedades del que ya hemos hablado. Otros factores que intervienen serán los niveles de estrés al que esté expuesto el individuo, la experiencia previa que tenga con respecto a sus síntomas o a su enfermedad y el sistema de salud con el que cuente en su localidad. Otro fenómeno importante que ha llamado la atención en el campo de la investigación de la conducta relacionada con la salud es la naturaleza de tipo idiosincrásica de las creencias de las personas con respecto a su salud y con respecto al funcionamiento de su organismo. En nuestro texto se mencionan los resultados de los estudios llevados a cabo por Leventhal a un grupo de personas hipertensas, quienes, a pesar de que fueron informadas acerca de que su padecimiento no presentaba síntomas, ellos proporcionaron información sintomática, siendo influenciados principalmente por las creencias que estos individuos poseían al respecto. Ahora, por otro lado, es importante saber que se puede llevar a cabo el entrenamiento en discriminación de las señales internas del organismo, y esto es de suma importancia para el caso de algunas enfermedades sintomáticas que dependen precisamente de que el sujeto que padece la enfermedad esté al pendiente de percibir e informar correctamente de estos síntomas, como es el caso de la diabetes, por ejemplo. Un ejemplo de programa enfocado hacia el entrenamiento de discriminación de señales de enfermedad es el programa de discriminación de señales internas de estados hipoglucémicos de Gil Roales Nieto, cuyos objetivos de intervención son lograr la sensibilización del sujeto con respecto a su organismo, establecer las señales o síntomas de su organismo propios de la hipoglucemia y lograr que el sujeto sea capaz de discriminar apropiadamente estas señales. Ahora bien, vamos a pasar en esta sección a la última parte de mi exposición, donde trataremos algunos conceptos relacionados con la conducta de enfermedad. Empezaremos por la definición del trastorno y la definición de enfermedad. El trastorno, o también llamado alteración, es un evento de carácter biológico que produce cambios ya sea anatómicos, fisiológicos o bioquímicos, y que va a implicar a su vez la ruptura en la estructura o función de alguna parte de nuestro sistema corporal. Todo esto puede ser debido a una gran variedad de causas y puede ser aparente o no, y su desarrollo también puede variar, es decir, que puede ser que la alteración persista o que avance o que retroceda. Por otro lado, la enfermedad se puede interpretar de la forma en que lo refiere Barotnes como la respuesta de nuestro organismo al trastorno,
o dicho de otra manera, la respuesta a los cambios que se han presentado. Y esto va a generar una serie de incomodidades para el individuo y desajustes también para él, incluyendo aquellos desajustes de tipo psicosocial. Otro concepto que es necesario explicar para seguir con nuestra exposición es el concepto de dolor, que es el comportamiento cuyas variables de control puede ser de tipo biológico, psicológico o una combinación de las dos. De este concepto vamos a derivar otro relacionado, que es el dolor psicogénico, que se manifiesta en la conducta de dolor del sujeto, pero no está en consonancia con la supuesta estimulación que se presenta, sino que más bien está relacionado con el tipo de personalidad del individuo o con algún problema motivacional que está presentando o alguna situación de carácter psicológico. El siguiente concepto que tenemos es el del rol del enfermo. Nuestro texto, citando a Parsons, nos indica que cuando una persona adopta el rol de enfermo, se le exime por parte de la comunidad o la sociedad a la que pertenece de sus roles y responsabilidades sociales que tendría en condiciones normales, tomando en cuenta qué tan severa es la enfermedad que está presentando y si ésta ya ha sido validada también por alguna autoridad de salud. Así pues, la persona enferma pues no es considerada como responsable de su condición y por tanto no está obligada tampoco socialmente a responder por lo que pasa alrededor de su padecimiento o enfermedad. En un grado mayor del concepto de conducta de enfermedad, tenemos la conducta de enfermedad crónica, que se ve reflejada como de manera desproporcionada con respecto a la alteración que se presenta, la alteración que realmente está presentando el individuo. Woolley, Bagwell y Winghead nos refieren a 8 tipos de conducta, de los que vamos a citar 5 de los que más llamaron nuestra atención y que son la desproporcional demanda de cuidado y atención por parte del enfermo hacia las personas de su entorno, la constante manifestación de indefensión, la hostilidad que pueden llegar a presentar con respecto a las demás personas, la amenaza de hacerse daño y por supuesto la total insensatez respecto a sus razonamientos o argumentos. Otro concepto de conducta de enfermedad es el de conducta anormal de enfermedad y de tratamiento. En este tipo de conducta podemos observar que aun cuando los síntomas referidos por el paciente no son producidos por ningún tipo de alteración o trastorno, el sujeto sigue comportándose como sujeto enfermo. De esta conducta podemos pasar a explicar uno de los últimos conceptos también muy importantes desde nuestro punto de vista por la frecuencia con la que hemos escuchado o leído en diversas fuentes informativas del área de salud, y es el concepto de somatización. La somatización entonces es la representación de signos y síntomas por parte del paciente o sujeto aparentemente enfermo, pero estos signos y síntomas que se presentan son debidos a trastornos de tipo afectivo o de corte psicofisiológico. Algunos de estos desórdenes que son estudiados propiamente por el área de la psicopatología son la hipocondria, el trastorno de conversión y el dolor psicogénico. Los últimos conceptos que explicaremos y con los que vamos a concluir nuestra exposición son el concepto de comorbilidad y el concepto de alexitimia. El concepto de comorbilidad se refiere a la presencia conjunta de diversas alteraciones, ya sea de tipo conductual u orgánicas, y relacionadas con la enfermedad en curso. Finalmente, la alexitimia nos hace referencia a la incapacidad de las personas por verbalizar sus afectos, y las personas que presentan este fenómeno de conducta son incapaces de diferenciar los correlatos fisiológicos de las emociones con signos propios de una enfermedad. Bueno, una vez concluida mi presentación, no me resta más que agradecer su tiempo y su atención, esperando haber podido abarcar lo más completo posible lo visto después de nuestra lectura de referencia.
Muchas gracias y que pasen bonito día.